Amén. Nos vamos a poner en pie, mis hermanos. Vamos a buscar en la palabra de Dios, en el libro de Josué. Josué, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al 5. Josué, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Pasemos el Jordán. Dígale al hermano que tiene a la par, pasemos el Jordán, hermano. No, hermano, pero ustedes se van a ahogar. Dígale con fe, hermano, pasemos el Jordán. Dios. Pasemos el Jordán. Y ya vamos a aprender esta noche lo que el Señor nos quiere enseñar a nosotros. Lo que muchas veces nos impide que podamos llegar a la promesa del Señor. Siempre van a haber obstáculos, siempre van a haber problemas. Josué capítulo 3, versículos del 1 al 5, lo leemos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice el Señor así: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros, dice hermano, antes ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, y no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Padre, en el nombre de Jesús, venimos, Señor, esta noche delante de su presencia a darle las gracias. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, por su amor, por su misericordia. Ruego, Espíritu Santo, que sea usted hablando, ministrando y enseñando a cada uno de los que estamos acá esta noche. Y que al salir, Señor, de regreso a nuestros hogares, podamos ir llenos y fortalecidos de usted. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, mis hermanos. Para poder entrar un poquito en contexto, mis hermanos, y podamos ver lo que se estaba viendo en ese momento, déjeme contarle la situación que estaba atravesando Josué. En primer lugar, Josué tenía un gran compromiso, porque había heredado nada más y nada menos que el puesto de su mentor y maestro. El que lo había enseñado, el que lo había preparado, el que lo había encaminado en las cosas del Señor. Solo eso ya era un gran compromiso. Por el liderazgo que había mostrado Josué, por las maravillas que Dios había hecho a través de Josué, por cómo el pueblo seguía a Josué. Solo eso ya era un gran compromiso para Josué. En segundo lugar, imagínense, Josué no solo había heredado a Moisés, sino que también tenía por delante todos los enemigos que tenía Israel, que los tenía que enfrentar para poder llegar a esa tierra prometida, a esa tierra que Dios había dicho que les iba a dar, una tierra a la cual fluía leche y miel. Y no solo tenía ese problema, sino que también había pasado a liderar un pueblo bastante rebelde. Un pueblo con el cual nunca se quedaba bien. Un pueblo que media vez sentían un poquito de presión, empezaban las quejas, empezaban las rebeldías y muchas veces se apartaban del Señor. Ese era el pueblo que él le había pasado a liderar. Ese era el compromiso que él había adquirido. Una generación, hermano, que no había visto lo que el Señor había hecho con el Mar Rojo. Esa generación no lo había visto porque recuerde
que el Señor los hizo vagar por el desierto 40 años, a fin que la generación rebelde, que aquellos que habían idolatrado el becerro, que todas esas personas no entraran a la tierra prometida. O sea que esta era una generación diferente. Una generación que no había visto el respaldo de Dios en Josué. Entonces el pueblo no le iba a creer mucho. Imagínese usted, 40 años perdidos en el desierto, con sed. Hermano, yo no sé si usted alguna vez ha dado tanta, pero tanta sed, que escapa a ver a la cuneta y le dan ganas de agacharse y tomar agua de ahí. Que los labios los anda resecos, hermano. Imagínense andar vagando por el desierto. Yo me imagino que habían aguantado hambre, habían aguantado sol, habían aguantado frío. Pasar perdidos, hermano, andar caminando y ve que no habíamos pasado por aquí ya. Imagínense. Este palito como que ya no hace conocido. Pongámosle seña para ver si... Y volvían a pasar por ahí, hermano. Una generación, hermano, que era bastante rebelde. Imagínese, hermano, pasar perdido, con hambre, con frío, con sed. Y cuando de repente usted llega a la tierra prometida, hermano, a esa bendición que Dios le había dado, se da cuenta que para poder llegar ahí, tenía que atravesar el Jordán. Y le quiero decir algo, mis hermanos. El Jordán no es como ver el río Lempa. El Jordán es un río mucho más grande. Imagínense que Israel de punta a punta mide 470,000 kilómetros. 470 kilómetros. Imagínense, 470 kilómetros de punta a punta. Y el río 360 kilómetros. O sea que tenía de largo casi lo mismo que Israel. Y solo con eso tenía alrededor de 30 a 50 metros de ancho. O sea, no era un río pequeño. Y el río tenía una cualidad, hermano, y es que nace allá en las montañas del monte Hermón, de la unión de 3 ríos. Nace allá arriba en las montañas, a 500 metros sobre el nivel del mar, en las alturas. Pero ese río para abajo, mis hermanos, no va en línea recta, es para abajo. Porque viene a descender 470 metros por debajo del mar. Desemboca allá en el río muerto, en el mar muerto. La parte más baja de la tierra. O sea que el río siempre venía para abajo. Siempre venía con fuerza. Siempre venía acaudalado. O sea, el pueblo no tenía fácil poder pasar a la tierra prometida. Como quizás usted y yo no tenemos fácil poder llegar a esa bendición que tanto tiempo hemos anhelado. Y aunque quizás no hemos pasado 40 años pidiéndola, sí ya tenemos tiempo de estarle orando al Señor por ese milagro y vemos que está frente a nosotros, pero todavía nos hace falta pasar el río para poder llegar a la bendición. Y eso es lo que vamos a aprender esta tarde, mis hermanos, tarde noche, a cómo pasar el río, cómo pasar el Jordán. Esta noche, mis hermanos, vamos a aprender de la bendición de Dios, que es atravesar las dificultades y cumplir con el plan y el propósito de Dios para con cada uno de nosotros, porque el pueblo ya estaba dentro del plan, dentro del propósito de Dios que llegara a la tierra prometida, pero también te iba a encontrar con dificultades, pero ahí vemos el favor de Dios para con nosotros al permitirnos atravesar esas dificultades y poder llegar a la tierra prometida. Ahora, vamos a irnos al versículo 1, mis hermanos. Y quiero que le preste atención a la primera frase. Dice Josué, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Y después,
se levantó de mañana. Se levantó temprano. Quiere decir, mis hermanos, que si nosotros venimos a buscar el favor de Dios, no podemos estar acostados en una hamaca esperando la bendición. Levantándose de mañana Josué quiere decir que para que las cosas salgan bien, mis hermanos, no hay que ir a la carrera. ¿Cuántos de nosotros todas las mañanas, hermanos, por dormir 5 o 10 minutos más, nos toca venir a la carrera en la mañana y vamos pasando, llevando a la gente, nos saludamos, venimos de mal por salir a la carrera? Josué fue sabio y dice, se levantó de mañana para no ir a la carrera, hermano. Porque cuando uno va a la carrera, mis hermanos, no hace las cosas bien. Porque cuando uno va a la carrera, toma decisiones equivocadas. Cuando uno va preciso, no le presta atención a los detalles. Y fíjese que nosotros, hermano, yo me recuerdo que yo estudié allá en el Emiliani, allá por la Ceiba de Guadalupe. Y yo vivo en San Bartolo. Desde San Bartolo tenía que ir a la Ceiba de Guadalupe. Pero yo era el segundo que llegaba al colegio. Un colegio de buena cantidad de alumnos, hermano. Yo era el segundo que llegaba. Y decía el padre, es que los que viven lejos son los primeros en llegar. Porque los que viven cerca siempre llegan tarde, hermano. No, si aquí no, aquí nomásito es aquí. Nos confiamos. Josué no se confió. No. Sí, si el Señor va con nosotros. No, dice que se levantó temprano. Y se levantó temprano, mis hermanos, para poder prepararse. Para poder prepararse. Fíjense que la palabra levantarse viene del griego chacán, que significa inclinar el hombro para la carga. Quiere decir esto. Eso es levantarse. Quiere decir, mis hermanos, que para levantarnos hay que esforzarse. Muchos de nosotros ahora no nos queríamos levantar porque estaba haciendo frío. Y nos arropábamos. Yo me recuerdo de una hermana, y creo que ya les he contado que cuando yo estaba pastoreando allá en Chapeltique, la buscamos a la hermana para que trabajara en la iglesia haciendo el aseo. Y fui a hablar con ella y le dije, mira hermana, fíjese que queremos como iglesia pues contratarle, ¿verdad? Para que usted nos ayude con el aseo y mantenimiento de la iglesia. Y la hermana en este estilo, miren, una hamaca, tenía la pita, hermano. Y se jalaba. ¿Sabe lo que me dijo? Ay, pastor, con que por eso no he enladrillado para no trapearme. Imagínense. Y muchos de nosotros tenemos esa misma actitud frente al milagro. Queremos el milagro, queremos el favor, queremos la bendición, queremos que Dios se glorifique en nosotros, pero no nos queremos esforzar. Queremos que Dios nos bendiga con un trabajo, pero son las 10 de la mañana y no ha salido a buscar el trabajo. Ay, no, es que hoy está haciendo frío. Y mañana, no, hoy ya está haciendo calor. No, es que es diciembre, en diciembre solo trabajos temporales dan. Y buscamos las 1001 excusas, pero queremos que Dios nos bendiga, pero no queremos esforzar. No nos queremos esforzar. Dice que se levantó temprano, que se levantó de mañana. Eso quiere decir que se esforzó. Se esforzó por la bendición, se esforzó por llegar, se esforzó para que las promesas de Dios se cumplieran en su vida. Se esforzó. Pero muchos de nosotros, hermanos, no nos gusta esforzarnos. Queremos que el Señor nos dé la sanidad, pero no queremos guardar dieta.
No nos queremos tomar la medicina. Le han prohibido el café, pero sigue tomando café. Le han prohibido el azúcar, pero sigue echándole azúcar. Ay, Padre, saname con el azúcar a 800. No tiene una torrejita por ahí. Yo tenía un cuñado, fíjate, que él era diabético. Pues un día llegamos con mi mamá y allí mi sobrina tenía su negocio, vendía pasteles y vendía pastel de cake, ¿verdad? Y vendía licuado. Y viene mi mamá y lo empezó a invitar y le dijo, y usted le dijo, no quiero un licuado. Vaya pues, le dijo, pero el mío, le dijo, ya sabes, ¿verdad? Con azúcar esplenda, le dijo, porque me estoy cuidando por la diabetes. Vaya, dije yo. Y me traes un pedazo de cake de chocolate también. ¿A dónde está el que uno se está cuidando, hermano? ¿A dónde está el que uno quiere que el Señor lo sane, pero no nos gusta guardar los lineamientos que el Señor doctor nos ha dado? Y aquí dice la palabra que él se levantó temprano, se esforzó. Mire, oramos por solvencia económica, pero seguimos gastando en cosas innecesarias, seguimos gastando a lo loco. Pero Padre, sana esta deuda, Señor, cancela, sana toda esta casa, Señor, que ya no le debamos a nadie. Pero no dejamos de comprar. ¿Y esto para qué sirve? No sé, pero estaba en oferta. Hermano, muchas veces ni nos hemos siquiera estrenado un par de zapatos y ya compramos otros. Ay, pero es que estos zapatos me pegan con la cartera aquella. Y esa cartera solo la pone para cuando le invitan a boda y nunca se casa nadie. En cosas innecesarias, hermano. En cosas que no tienen sentido, pero queremos que Dios bendiga nuestra economía, queremos que el Señor nos dé solvencia, queremos que en la casa no falte nada, que Dios provea, pero no nos queremos esforzar y limitarnos. Si queremos tener solvencia económica, tenemos que empezar por limitarnos, hermano. No tenemos pisto, pero ahí va a comprar Coca-Cola todos los días. Quiere decir que si yo quiero que el Señor me bendiga, pues agüita azucarada, hermano. Fresquito tan, ahí no gasta ni azúcar, ya trae. Pero tenemos que aprender a ser buenos administradores. Tenemos que aprender, hermano, a esforzarnos. Que dice que se levantó de mañana para prepararse. Es decir, hacer cosas y preparar las cosas para que todo en el camino salga bien. Hacer y llevar lo necesario para que todo salga bien. Mi hermano, cuando usted prepara un viaje con tiempo, usted prepara bien todo lo que va a llevar. Cuando se levanta temprano, cuando prepara con tiempo las cosas. Ay, pero cuando, hermano, el viaje no lo hemos preparado y nos dormimos y nos levantamos en la mañana y agarramos el maletín, salimos corriendo, va para el mar y no lleva calzoneta, fíjate. No llevamos lo necesario. Dice la palabra de Dios que Josué se levantó temprano a preparar todo lo necesario para el camino. Miren lo que dice más adelante. Versículo 2. Y después de 3 días, ¿qué dice? Después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento, pero anteriormente dice que cuando llegaron a la orilla, allí reposaron. Quiere decir, hermano, que cuando nosotros vamos a pasar el Jordán, que si nosotros queremos pasar ese río, también debemos tomarnos un tiempo para 3 cosas. En primer lugar, para tranquilizarnos y no ser impulsivos y dejarnos llevar por las emociones. Para tranquilizarnos y pensar bien las cosas. Porque cuando uno se deja llevar por las emociones, hermano, la riega. No, hombre, vámonos ya, si el Señor viene con nosotros, tirémonos, se los va a llevar el río.
Dice que cuando llegaron a la orilla, dice, y reposaron allí antes de pasarlo. Hicieron un tiempo para poder relajarse, tranquilizarse y no ser impulsivos y dejarse llevar por las emociones. En segundo lugar, ¿para qué se detuvieron? Para ver cómo estaba la situación. Dice que los oficiales recorrieron en 3 días para ver cómo estaba el pueblo. Y no solo lo recorrieron para ver cómo estaba el pueblo, sino para permitir que Dios nos diga qué hacer. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros, mis hermanos? Es que muchas veces queremos hacer las cosas, pero no dejamos que sea Dios quien nos diga qué hacer. Y nos dejamos llevar por el impulso y nos dejamos llevar por el pensamiento. El pueblo se detuvo a la orilla, se tranquilizó, vieron cómo estaban las cosas y esperaron que el Señor les dijera qué hacer. Si usted verdaderamente quiere pasar ese río, mis hermanos, tiene que esperar a que Dios le hable. Tenemos que escuchar la voz de Dios. Porque allí dice que se detuvieron para ver que el Señor les diera las indicaciones. Y mire, usted se da cuenta allí, el Señor les dice que le digan al pueblo que cuando vean el arca se vayan detrás de ellos. Tenemos que esperar que Dios nos diga qué hacer. ¿Sabe? Muchas veces, mis hermanos, nosotros no oramos, sino que nosotros rezamos. Porque orar es platicar con Dios. Y cuando yo platico con alguien, escucho a la otra persona. Pero si usted solo se hinca o se sienta o se para y empieza a hablar, amén. Eso fue un rezo, hermano. Nunca esperó que Dios hablara su vida. Nunca esperó que el Señor le dijera qué hacer. Y el pueblo se detuvo para ver cómo estaba la cosa y para escuchar lo que el Señor les iba a decir de qué hacer. Mire lo que dice más adelante, en el versículo 4. Mire que a fin de, dice, de que sepáis el camino por donde habéis de ir. El Señor les dijo, miren, los sacerdotes levitas van a llevar el arca. Y ustedes van a caminar detrás del arca y van a seguir el arca a fin que sepan cuál es el camino que deben seguir. Mis hermanos, el arca representaba la presencia de Dios. Quiere decir que yo tengo que caminar tras la presencia del Señor y dejarme guiar por Él. Dejarme guiar por el Señor. Y fíjese qué interesante que le dijo, van a caminar tras ella, no delante de ella. Y pareciera que muchas veces nosotros le decimos al Señor qué hacer cuando oramos. Y no dejamos que sea Él quien nos guíe. Hay algo también muy importante. Mis hermanos, no vamos a llegar a ningún lugar sin la guía de Dios. Cuando se sigue al hombre, es fácil perderse, hermano. Cuando usted pone la mirada en el hombre, es fácil perderse. Si usted sigue a un hombre, se va a perder. Si pone la mirada en el hombre, se va a perder. ¿Cuántas personas se han alejado del Señor a raíz de los errores que los hombres han cometido? Hermano, el hecho que uno se pare acá no quiere decir que uno sea perfecto. Si uno está aquí es por la pura misericordia de Dios, no porque seamos perfectos. Es por la pura misericordia de Dios, gloria al Señor, por la pura misericordia. Nada más. Por eso uno no tiene que poner la mirada. El Señor les dijo, sigan el arca, sigan la presencia, vayan detrás de la arca. Y hay algo bien importante, mis hermanos. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Y cuando uno pone la mirada en el hombre, fácilmente se pierde. Fíjese que yo me recuerdo, este año hicimos un viaje a la ruta de las flores. Muy bonito, hermano. Tremendo.
Y el pastor, nuestro pastor, nos iba guiando. Pero él tiene un pequeño problema en cuanto a guiar. Cree que todos van a la velocidad de él. Y de repente, y el pastor, allá va llegando ya. Entonces nosotros nos fuimos quedando atrás. Entonces, como ya no vi al pastor, seguí la coster. Pero ahí va la coster. Hermano, y yo iba siguiendo la coster. Y en eso que nos subimos a un puente, hermano. Y vemos que nuestro pastor estaba con el carro allá abajo. ¿Y para dónde van? Y que aquí dice, yo voy siguiendo la coster, le dije. Es por este lado. ¿Por qué? Porque iba siguiendo al hombre, hermano. El que llevaba la costera estaba perdido igual que yo. Eso ilustra perfectamente cuando nosotros ponemos la mirada en el hombre, fácilmente nos perdemos. Y el copiloto que yo llevaba a la par, no, gran ayuda. No, pero es que allá dice, ¿ve? Allá dice, pero mira que el carro se parece al del pastor. No, allá va la costa. Los dos íbamos perdidos. Porque por poner la mirada en el hombre. El Señor les dijo, vayan y caminen detrás del arca. Lo único que usted y yo necesitamos en la vida, mis hermanos, lo único que usted y yo necesitamos para poder atravesar el río, lo único que usted y yo necesitamos para poder llegar a la tierra prometida, en primer lugar, es el respaldo y la presencia de Dios sobre nosotros. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Gloria al Señor. Lo único que necesitamos es el respaldo y la presencia del Señor. Es lo único. Y mire que vamos a ver ahí más adelante, ya para ir terminando, mis hermanos. Dice en el versículo 5: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Santificarse, mis hermanos, la raíz griega quiere decir apartar, consagrar y dedicar. No quiero que me entienda que santificarse es que uno no va a cometer errores. Que santificarse es que soy santo y no peco. Mentiras, hermano. Santificarse quiere decir dedicarse, apartarse, consagrarse al Señor. Y fue lo que él le dijo Josué al pueblo: santifiquémonos, o sea, apartémonos para el Señor, consagrémonos al Señor, dediquémonos al Señor. Eso es lo que le mandó el Señor a decir al pueblo: mire, apártense y mañana van a ver las maravillas que yo voy a hacer entre ustedes. ¿Quiere pasar el río? Empecemos por apartarnos para Dios, para que el día de mañana podamos ver las maravillas de Dios en nosotros. Dice ahí que había que apartarse. No se trata de ser religiosos, hermano, sino de tener una relación personal con el Señor. No se trata que usted se va a andar parando en la calle a levantar las manos y ahora no. Se trata de que usted se va a encerrar y va a hablar con el Señor por largo tiempo. Tener una relación personal. Mire lo que dice en el versículo 9. Y Josué dijo a los hijos de Israel, y esto es bien importante, hermano: acercaos y escuchar. Acercaos y escuchar las palabras de Jehová vuestro Dios. Hermano, de lejos no oímos. Quiero oír la voz de Dios, acérquese a Él. Quiero oír que Dios hable su vida, tenga una relación personal con Él. Acercaos y escuchar lo que Dios tiene que decir. Mire, de lejos no vamos a poder escuchar.
Y no vamos a avanzar lejos de la presencia de Dios, mis hermanos. Y usted me puede decir, pero es que mire que yo tengo esto, que yo tengo lo otro. Pero si no tiene la presencia de Dios, no tiene nada. Yo miro cuánto profesional con grandes títulos, con doctorados, hermano, pero no están ejerciendo porque no hayan una oportunidad. Y hay personas que no tienen título, pero tienen un gran trabajo, pero es porque la presencia de Dios va con ellos. Y eso es lo que va a marcar la diferencia en nosotros. La presencia de Dios, pero nos tenemos que acercar y escuchar su voz. Mis hermanos, no hay milagros delivery. Es necesario acercarse y escuchar la voz de Dios. Es necesario. Es necesario que nosotros nos acerquemos y escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Quiero que leamos rapidito ahí esta porción. Dice, cuando los que llevaban el arca, oiga bien, versículo 18, perdón. Pero yo quiero que le ponga atención. Quiero que le ponga atención a algo, hermanos. Y es que para poder pasar el mar, el río, tenemos que escuchar la voz de Dios. Yo le explicaba a usted cómo fue que era el río. Va siempre en forma descendente. Pero cuando el Señor les dijo de pasar, se calcula que se formó un muro como de 40 metros, donde se detuvieron las aguas que venían del lado de arriba. Y como las otras iban en descendencia hasta el mar muerto, dice que esas se apartaron. Y fue cuando el pueblo pasó en seco. Pero hay algo que el Señor le dice, y es que manda al pueblo y le dice que sigan a los levitas, que sigan a los que llevan el arca, pero hasta que ellos pusieran el pie en el río y se mojaran, entonces se iba a detener el agua. Y es que Dios, mis hermanos, nos manda a que demos nosotros el primer paso. El Señor nos manda, mis hermanos, a que seamos nosotros. Y quiero que vea conmigo. Versículo 15. Cuando los que llevaban el arca, oiga, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, las aguas que venían de arriba se detuvieron en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, hasta que se pusieron los pies en el río, hasta que se mojaron. Mis hermanos, nosotros tenemos que dar el primer paso. El Jordán no se va a secar hasta que nosotros demos el primer paso. Y es necesario que antes de eso, antes de poder ver el milagro de Dios en nuestras vidas, tenemos que esforzarnos, levantarnos de mañana, dar una milla más, hacer el esfuerzo. Y no solamente eso, para poder acercarme y pasar el Jordán, tenemos que tomarnos el tiempo para ver cómo están las cosas y poder escuchar la voz de Dios. Debemos dejarnos guiar por el Señor, debemos santificarnos para Él y acercarnos y escuchar su voz, porque entonces el Señor va a abrir el río para que nosotros podamos llegar a la tierra prometida. Pero recuerde algo, mis hermanos, para que esa promesa se pueda cumplir, siempre tenemos que ir en pos de Dios, porque a cualquier situación
Jesús es la solución. Vamos a orar en esta hora, mis hermanos. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, venimos, Señor, esta noche delante de su presencia a darle las gracias. Gracias, Señor, porque estamos parados frente a esa tierra prometida. Gracias, Señor, porque podemos ver esa promesa en nuestras vidas. No hemos podido llegar a ella, Señor. Esa promesa no se ha podido hacer una realidad en nosotros todavía. Porque hay un río delante de nosotros que no nos permite llegar. Señor, en esta hora venimos como sus hijos, como su pueblo, a suplicarle, a rogarle, Señor, que usted pueda abrir ese río que está frente a nosotros, que nos permita poder pasar en seco, Señor, hacia esa tierra prometida. Es un río de dificultades, Señor. Es un río, Señor, donde las aguas son turbulentas, donde hay corrientes encontradas, donde por más que sepamos nadar, Señor, no vamos a poder pasar. Necesitamos que sea usted, Señor, quien abra el río para que nosotros podamos pasar en seco. Esta noche, Señor, estamos tomando la decisión de caminar en pos de usted. Que sea usted, Señor, quien nos vaya guiando. Que sea usted, Señor, que nos vaya diciendo qué camino tomar. Ya nos dimos cuenta, Señor, que nosotros solos no podemos. Ya nos dimos cuenta, Señor, que nosotros por querer arreglar algo lo complicamos más. Ya nos dimos cuenta que nuestra fuerza no es suficiente. Que nuestra mente, Señor, nos traiciona y no nos permite ver con claridad. Señor, ya nos aburrimos de tocar puertas buscando ayuda. Ya nos cansamos, Señor, de estar haciendo de todo y no podemos pasar. No podemos llegar a esa promesa, aun y cuando usted nos ha dicho que usted va a estar con nosotros siempre. Pero es porque no íbamos caminando detrás de usted, Señor. Pero aquí estamos, Señor, parados detrás de usted, con la firme decisión, Señor, de dejarnos guiar, de escuchar su voz, de preguntarle, de no confiar en nuestras propias capacidades. Señor, aquí estamos para hacer a un lado los temores, las dudas, las desconfianzas. Aquí estamos, Señor, para confiar plenamente en usted y dejarnos guiar por usted, Señor. Ayúdenos, Dios. Ayúdenos, Señor.